Buena, Nico. Buena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Me vine para acá, para Tanto afuera, tiempo, para poder compadre. conversar un poco más tranquilo. ¿Se ve bien? Se ve un poco borroso, ¿no? Sí, ¿estuviste tomando algo para la once, Se además ve de borroso. té? Espérame. ¿Te veis bien? Ahí sí, déjame cachar. Sí, te veo bien. Yo te veo bien. ¿Tú me ves bien? Te veo como con un aura. A lo mejor es tu magia. Ah. No lo creo. Debe ser la cámara. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Claudio, tanto tiempo? Bien, pues Bien, viejo, hermano. bien, Bien. tanto tiempo. Hartas lunas ya. Harto tiempo ya, pues. Harto tiempo. Estoy abrochándole el zapato a mi hijo en este momento, que está conmigo. Disculpa, es un tono familiar, creo No, yo. sí, es horario familiar todavía. Sí, de hecho, me paré de tomar once con ellos por lo mismo. Y te fuiste para afuera para estar Oye, más tranquilo. sí, pues ya que estamos. Vaya para adentro. Dile Emilia, un besito. Te amo. Vaya para adentro. Y ahora sí. ¿Sabes qué? Yo creo que se ve borroso por la mica del teléfono, no me había pasado. Si quieres se la saco. Ah, seguro. No sé si te... O sea, la idea ¿No? es ¿O que está te bien veáis ahí? bien, pues que te veáis tranquilo. Sí, Ya. pero ¿no te Espérame. produce problema sacarla? No, no va a ser mucho trabajo, así que dejémoslo así. No hay problema. Ya, ya. Oye, ¿cómo hay andado en estos días? ¿Cómo ha andado todo por Dígame. allá? ¿Bien? Acá en la casa y en general en la comuna, yo vivo en Cerro Navia, entonces por acá es distinto una cuarentena a cualquier otro lugar. O sea, no es que sea distinto a cualquier otro lugar, sino que aquí se vive distinto. La necesidad de trabajar es algo que marca un poco la emoción de la gente, entonces asumir una cuarentena desde ese punto tiende a ser un poco más intenso. Mm. Y tú me contaste algo acerca de que estabas trabajando como parte de la municipalidad. ¿Qué rol tenía ¿Cómo ahí? que? No sé cuál es el rol que tienes tú en la municipalidad de Cerro Navia. Ah, no, lo que pasa es que en la municipalidad de Cerro Navia yo no trabajo, yo trabajo como profesor de yoga en la Corporación de Deportes. Ah, ya, ya. Entonces, a partir de ahí se genera un trabajo vinculante con dirigentes, con la misma gente de la MUNI, porque hay una visión súper rica en términos de comunidad. Entonces, no se trata de quién esté arriba o quién esté abajo, sino más bien quién está a tu lado, trabajando codo a codo, como dijo el poeta. ¿Cachai? Ya, Entonces, es bien bonito. Y ahí estamos todos trabajando. ya. Oye, Oye, primero que todo, quería darte las gracias un poquito, Claudio, por la invitación. Creo que hace rato quería conversar contigo. Eh, hay que ver cómo funciona el universo que lo estamos haciendo por este medio. sí. Oye, pero qué curioso igual que hayamos llegado nuevamente a conversar respecto a la creatividad ahora de fondo como concepto, cuando la última vez que hablamos, no sé si te acordáis, tenía que ver con que No, ojalá hiciéramos claro, una canción juntos. sí, recuerdo, ¿Te acuerdas? recuerdo. O sea, ese plan Me todavía acuerdo y quedé está, muy pendiente. ese plan todavía está ahí en pausa y en espera. Cuando usted quiera, amigo. Cuando usted quiera. Maravilloso. Oye, mira, sí, El- aprovechemos estamos de trabajando. Dígame, perdón. cuenta un poquito, habla un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Nicolás Sarcos, soy padre de dos maravillosos seres humanos, una de 15 y otro de 7. Los estimo harto y en realidad son maravillosos. Y de ahí, a partir de ahí comienzo a configurar mi vida, porque en el fondo, como lo conversaba quizás hace un par de días con alguien por ahí, lo que hago como persona se enfoca a dejarle las herramientas a ellos principalmente para que sean personas felices, o por lo menos en la búsqueda, y que el camino lo disfruten. Entonces, para poder llegar a ese punto tenéis que saber encontrarte. Te puedes caer, bájate de ahí. Casi se cae mi hijo. La creatividad, Claudio, venía pensando un poco, no sé si tú estás realmente consciente
de que si realmente yo puedo aportar en cuanto al término creatividad, desde el punto de vista de que considero que la creatividad es eso, generar algo, ¿cachai? Generar algo donde antes no estaba. Mientras que el descubrimiento, finalmente, que tiende a confundirse, es eso, descubrir, sacar el velo a algo que ya estaba ahí, tal vez refrescarlo y hacerlo propio, con tintes propios. Yo no sé si realmente seré una persona creativa, quizás sea un poco más descubridor y mancomunador de cositas. Mira, yo por lo menos siento interés, mucho interés, conociendo desde hace ya muchos más años de los que nos gusta admitir, eh, tu carrera y todo lo que hay hecho desde, bueno, yo te partí conociendo desde tu proyecto con Brújula, inicialmente, Ujú. que previo a Así eso es. tenía otro nombre que era Malacuea. Sí. ¿Ya? Y que iniciaron con una atmósfera más cercana al funk, después pasaste al proyecto Brújula, que era algo que si bien mantenía esas bases, sí exploraba como muchas más vertientes del rock un poquito más intenso, como con algo de, quizás por decirlo así, de new metal agro, con algo de progresivo. Y ese proyecto en sí fue la base por la que se sustentó un poco nuestra relación, que me imagino que te acuerdas de Rockin' Chains, de esos inicios maravillosos en el espectro virtual, que era hacer una radio online en época en donde el internet no andaba como anda ahora. No, pues, Ahora, sí, ahora, es, totalmente. bas- ahora es bastante popular el hecho de armar un podcast o armarte una señal como esta, por ejemplo, pero en esa época no lo era. Y nosotros, en el fondo, forjamos nuestra relación porque intentamos de algún modo, con nuestro amor por el rock, darle espacio a bandas con lo que ustedes hicieron. Y lo que ustedes hicieron fue, para nuestro gusto, extraordinario, que hasta el día de hoy, tengo que decirlo, te seguimos hueveando con que vuelva a Brújula. ¿Cachai? Entonces, a mí me gustaría igual, además de el largo listado de cosas que estáis haciendo actualmente, empezar un poquito a explorar esos comienzos, esa inquietud tuya de haberte como animado a pararte sobre un escenario, a escribir algunas canciones, que muchas de ellas tienen tintes que hoy por hoy resuenan mucho, como la reivindicación del pueblo mapuche, como eh, el abuso de poder, como los gobiernos nos terminan por vapulear a través de sus decisiones, y un montón de cosas que si bien es cierto, hoy día resuenan mucho, tú lo estás hablando hace 10 12 años atrás, ¿cachai? Entonces, como tú bien dices, el proceso creativo, el proceso creativo es descubrir, encontrar algo, es liberar algo que ya estaba ahí y darle tu tinte, pero quiero conocer cómo tú viviste ese fenómeno. Yo creo que evolutivo, primeramente. Tú mencionaste a los Malacuea y claro, somos la banda del colegio, fuimos la banda del colegio y desde ahí la amistad fue siempre mucho más importante que la música. Y eso permitió que todo lo que es concerniente a un proceso creativo musical fuera mucho más ligero y mucho más natural, de forma tal que no buscábamos ser alguien, sino más bien ser nosotros pasándolo bien. Y a partir de ahí fue una buena base para poder generar también ese encuentro y la identidad que te permite tener una opinión. Y esa opinión tiene que ver un poco con el eslogan de la radio. Un hombre que no es informado no puede tener opinión. Entonces, es verdad, es verdad, es verdad. Más que puede tener opiniones, sí, si no hay ningún problema. El asunto está en que, en términos que son contingentes a lo que hoy nos ocurre y que probablemente lo serán mañana, así como ya lo fue antes, eh, van más de la mano de querer profundizar en profundizar en temas que son, insisto, atingentes a todos.
y a todos por igual. La Ujú. pobreza lamentablemente nos va a acompañar cuántos años más. De- de- todo, la desigualdad de género, la pérdida de fe, el exceso de fe, no sé cómo decirlo. Hay tantos temas que en el fondo son de naturaleza humana. Y yo creo que ahí apuntaba Brújula y de ahí el nombre, a que cada cual encontrara su propio norte, o oeste, o sur, o oeste. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque eh, para muchas bandas el tema social, el tema de hablar acerca de qué es lo que nos pasa, de cómo vivimos, de cómo vive el otro, de cuáles son las cosas que componen el entorno próximo, son la base por la que se escriben las letras, por la que se escriben las canciones, por la que se traducen en sonido. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? ¿Cómo transcurrió toda esa información para traducirse en tus canciones? Bueno, básicamente debo decir que no eran todas mis canciones, eran canciones nuestras. Y desde ese punto siempre fue así, una cosa muy visceral. No teníamos ninguna experiencia previa en el proceso creativo. Entonces, a partir de ahí, me veo muy abajo, si quieres me subo un poquito más. No, estás bien. Sí. Allá. Eh, Creo que el proceso creativo tiene que ver justamente con la confianza, po. Entonces, me fui un poco de la chucha, espérate. ¿Me repites la pregunta? Disculpa. Está bien. ¿Cómo pasaste? Básicamente era cómo pasaste de recuperar todos los ingredientes que todos tenemos en términos sociales, en el entorno próximo, en el contexto en el que vivimos, para traducirlo en canciones. Y me estaba hablando de que no eran tus canciones, que eran sus canciones. Claro, me acuerdo claro, que te había comentado eso, que en el fondo tiene que ver con temas que son más universales y transgeneracionales, por ejemplo. ¿Cachai? Eh, Ahora, en cuanto creo que te comentaba respecto al proceso creativo, y como que por ahí me quedé, era el hecho de que no tener la ambición de querer ser alguien te permitía tener más libertad, insisto, para mirarte de frente y no convencerte a ti mismo de algo que no eres. Eres un ser humano, ¿cachai? Y como tal, estás en constante evolución y desarrollo. Y creo que ya para ir un poquito más allá de la respuesta a la pregunta, hasta el día de hoy con los Brújulas, con el Guatón, con Pancho y con Oscar, eh, la amistad siempre ha sido más importante. Y eso abre las puertas para una nueva junta. Siempre, pues, siempre. Sí. Los cabros siempre quieren tocar. ¿No? Es una cosa de pasarlo bien. Ya. Oye, mira, quiero Dígame. partir con el final de mi entrevista anterior. Yo a la Anto, no sé si alcanzaste a cachar, pero la Anto Roseló es digámoslo así, es una historiadora que hace dibujos, ¿ya? Y que a través de sus dibujos los traduce en historias propias, así como también nos cuenta nuestra propia historia, a su modo. Y yo le pregunté algo que me parece súper interesante para empezar a desarrollar, que tiene que ver con la distinción conceptual entre sensibilidad, inspiración y creatividad. Para ti, ¿cómo se dibujan esos tres conceptos? Yo creo que la sensibilidad podría confundirse con el hecho con la palabra delicadeza. Creo que la sensibilidad tiene que ver con los sentidos y los sentidos tienen la posibilidad de poder viajar por diferentes texturas, por diferentes intensidades, por diferentes imaginarios incluso y cosas concretas. Entonces, esa sensibilidad que es propicia para el creador es principalmente la que quiere descubrir cosas nuevas, no la que quiere repetir el mismo patrón siempre. Entonces, debe haber una inquietud en despertar esa sensibilidad a través de los sentidos y la interpretación, siempre en universos distintos, variados, posibilidades distintas, viajar hacia lo profundo y perderte, para encontrarte. Y por lo general ese viaje
es finalmente el que te entrega cosas, que te entrega lo que estáis buscando. ¿Sí? Ahora, los otros 2 puntos, ¿cuáles eran? Sensibilidad, Inspiración, inspiración. inspiración. Nosotros teníamos un tema a propósito de Brújula que se llama Vacas Sagradas. Y Vacas Sagradas habla de matar justamente nuestras vacas sagradas. Uno en un arranque comienza cualquier carrera inevitablemente queriendo ser como alguien, es como el principio del amor. El amor tiene un principio fundamental que es el de la admiración. Entonces, desde ese punto, uno comienza a descubrir si realmente ama a alguien cuando aquello que te enamoró comienza a ser tuyo, cuando ese objeto de admiración ya comienza a ser tuyo. Y creo que eso nos pasó con Brújula. Perdón, y para cerrar un poco la idea anterior y no quedar con esta idea del amor suelto, creo que por eso siempre hay que reinventarse. Y con Brújula fue algo así, siempre fue algo así, fue la posibilidad de poder ver a nuestros héroes, ¿cachai? Y miro para arriba cuando lo imagino. En programación neurolingüística eso es creatividad, justamente. Y claro, pues, pero una vez que llegamos al tope de decir, hasta aquí podemos llegar, siguiendo la misma secuencia de acordes, y esto apliques en todo orden de cosas, no solamente en la música. Haciendo este tipo de cosas, tocando como tal banda que nos gustaba tanto y todo lo demás, dijimos, puta, no podemos llegar más allá si seguimos haciendo lo mismo. Entonces comenzamos ya a tener un ojo más fino y empezar también a encantarnos de nosotros mismos. Y por eso las vacas sagradas hablan de eso. Las vacas sagradas son un concepto elevado propio de la cultura india, que finalmente las consideran como una deidad. Entonces, desde ese punto lo que hacemos nosotros es matarlas, ¿cachai? Tal vez un asado con las vacas sagradas. Y comerles el corazón y transmutarlo en energía propia. Y finalmente, lo distingue esos tres de sensibilidad, de inspiración a creatividad. ¿O qué crees tú que es la amalgama que une esas tres aristas? Esos 3 puntos. Yo creo que hay una cosa que, que tiene que ver se llama percepción sistémica, no sé si la conocí. ¿No? Cuéntame. Tú que eres futbolero infinitamente mucho más que yo, ¿te has dado cuenta que cuando vas jugando X, y tenés la posibilidad de pegarle al arco, de llenito, ya sea porque te dieron el centro o porque la vais manejando tú, o no sé, ¿cuándo le pegáis? Y esta es una pregunta que te hago a ti como entrenador. ¿Cuándo le pegáis? ¿Qué hacís en el momento de pensar? ¿Miráis la pelota? ¿Te fijáis dónde le vais a pegar? ¿Miráis el objetivo? ¿Qué hacís? O sea, usualmente no pienso, no ¿Qué hacís? estoy, me dejo llevar por lo que pasa en el momento. O sea, ¿cuál es la circunstancia que ocurre ahí? Esa, es la- esa misma, Claudio, es la percepción sistémica. Cuando tú te dejas llevar, ¿cachai? Y mira qué rico, cuando tú te dejas llevar y sabís que sin mirar, sin tocar la pelota, perdón, la pelota va a llegar a esa esquina, Oye, ¿cachai? déjate llevar nomás Y por si las no, palabras, déjate llevar por las palabras, no te urjáis por el hueá, no. ya, voy a preguntar eso en el comienzo, pero la wea es que, es que, claro, tú le pegáis a la pelota, ¿cachai? Y ni siquiera miraste con qué parte del pie le pegaste. No pensaste, tú como que ni siquiera viste que atrás tuyo habían 4 personas y que finalmente, ¿cachai? ¿Dónde estaba cada uno? Pero tu visión no las tenía consideradas, ¿cachai? Y a todo esto le diste y llegó y golazo. Agarraste la piedra, le quisiste dar al tarro que colocaste lejos y no lo pensaste, le diste. Eso es percepción sistémica, es cuando todos los sentidos se unen de una manera que le pusieron el nombre de percepción sistémica, ¿cachai? Lo cual te permite tener una conciencia superior. Es muy volado lo que te estoy diciendo, pero creo que todas las personas que podrían llegar a esta grabación van a recordar en algún momento en que lo hicieron, si es que no lo siguen haciendo aún, y ojalá sea toda la vida. ¿Cachai? Pasa eso con la música. Entonces, tú cachai, por ejemplo, cuando estáis tocando, estáis componiendo una canción y tú decís, dale, está bueno el riff, está rico, está apretadito, tiene sentido, tengo una idea. Y trabajaste en esa idea y ese tema era Rapsodia Bohemia, que te duró la composición 6 meses, ¿cachai? De un tema tremendo. Pero al día siguiente de haber terminado Rapsodia Bohemia, tocaste 3 acordes, hiciste una obra de arte, ¿cachai? Y fue ese momento y ahí quedó. Eso es, tú lo sabes, uno lo siente.
¿cachai? Cuando Mm. uno se enamora, es tan profundo. Y para ti ese concepto es el que genera la unión entre este y otros conceptos que los que son los que te mencioné. Todo. Yo creo que esa idea de tener la certeza de que algo es bueno, o que alguien también es afín a ti, es la clave o es la amalgama de todo. ¿Y eso cómo crees tú que se da? ¿Cómo funciona en ti, por lo menos? Porque está claro que muchos lo hemos vivido de maneras diferentes, pero ¿cómo sentiste tú que fue ese proceso? Es un constante en la vida para mí. Yo no tengo, y suena así, el percepción sistémico, pero no es así. Pero de verdad, y creo que te lo comenté alguna vez, se lo comenté a Godoy también en algún momento y a un par de personajes más comunes que tenemos, que, que yo sé por lo menos cuando alguien puede quedarse en mi vida para siempre, ¿cachai? Eh, y eso es algo que tengo aquí en el corazón y que lo aplico en todo orden de cosas. Entonces, he tenido la posibilidad, por ejemplo, de compartir con maravillosas personas y lo sigo haciendo. En la música, he tenido dos compañeras de viaje con las cuales tuve dos hijos maravillosos, ¿cachai? Y no hay nada sobre lo cual no pueda agradecer profundamente a esa emoción que es la que te digo, ¿cachai? Que me dice, Ujú. esto es, ¿cachai? Esto es lo que hay que hacer. Perfecto. Oye, mira, siguiendo un poco en la línea inicial hablando un poquito de tu línea de tiempo, eh, cuál fue el contexto o qué tipos de contextos te facilitaban el hecho de escribir una canción? O si es que te acuerdas de, por ejemplo, un tema en concreto en donde decís, sabes que yo estaba pasando por este momento, o sabes que se me dan las canciones más cuando estoy viviendo esto otro. ¿Cómo te crece ese proceso a ti? El proceso creativo de una canción yo creo que es súper, es un viaje bien bonito porque en el fondo, si escribes, por lo menos para mí, ocupas siempre el mismo método para escribir canciones, no vaya a escribir siempre las mismas canciones, porque si querís descubrir nuevas fuentes de efectivamente inspiración, recurre, mejor dicho, a otras fuentes, efectivamente. Y así, para escribir, terminé en bares, terminé en un tiempo donde la gloriosa juventud nos permitía que la carrocería nos aguantara un poquito más. Eh, claro, uno se somete a viajes ahí importantes de las cuales rescata experiencias profundas, ¿cachai? Mm. Y que las transmites en canciones, porque finalmente son perspectivas que amplían tu horizonte. ¿Y hay algo en particular que te guste como facilitar para que eso ocurra? ¿O es la situación, el contexto, el momento y ya, listo, pasa? ¿Es algo más ¿Te gusta espontáneo Star Wars? o no cacho nada de Star Wars? Nada. Ya, yo O sí, yo soy sea, súper perno de yo... Star Wars. Pero dale, conozco los lugares comunes, así que de repente engancho. Dale. Ya. Hay una frase que está fuera del lugar común de la película, pero que tiene que ver con una de las protagonistas que ya no se encuentra. Esta persona, muy talentosa, comediante y actriz, la princesa Leia, Carrie Fisher, hija de comediantes, de familia de actrices y comediantes, se cayó al frasco pesado luego de toda la fama y todo lo que eso conllevó. Tuvo un proceso de rehabilitación profundo después de haber prácticamente perdido la vida en el camino y se sacó una frase para el bronce con la cual yo me haría una polera. ¿Cachai? Dijo, no me acuerdo qué dijo, eh, si alguien te parte el corazón o si algo te parte el corazón, haz arte con eso. La frase no es exacta, ¿cachai? Ujú. Pero es ese el sentido, de que en el fondo desde las profundidades podéis sacar grandes lecciones y podía escribir canciones que, por ejemplo, en mi caso, creo que me fui un poco a la cresta con la pregunta, Claudia, disculpa. Tengo a mi No, hijo acá dale, al dale, lado y a mi hija ya diciendo, déjate llevar nomás. ya. Y,
Y, y siento que podías hacer de todo una canción, de todo, ¿cachai? De cualquier emoción. No hay nada que no pueda permitírtelo. Es en medida que tú quieras tomar el lápiz y finalmente hablar de lo que estás sintiendo, que tiende a ser algo visceral finalmente, ¿cachai? Mm. Porque desde ahí es donde nacen las cosas. Puta, hay una cosa que tiene que ver con la cabeza fría y el corazón caliente. Esa fórmula siempre sirve para tomar decisiones. ¿Cachai? Tú sabís, tu guata lo sabe, ¿cachai? Sabe que tenéis que ir por ese lado, pero si tenéis la cabeza tan caliente como la guata, esa decisión ya fluyó y ya la tomaste, antes de decir cualquier cosa, ¿cachai? Pero si tu cabeza está fría, sabes lo que vas a decir, considerando el lugar, el momento y todos los componentes o todos los artistas y cosas del escenario que están ahí. Podéis jugar con esas dos alternativas. Mm. Dime tú, Claudio, tú que eres de los melómanos, ¿cuántos artistas que hayas escuchado, crees tú, que han escrito canciones que vienen de la guata y no de la cabeza? No, o sea, si te voy a hablar al respecto a eso, creo que la gran mayoría, y en ellos me incluyo, o sea, es algo que muchas veces te pasa que, o por lo menos a mí me pasaba cuando escribía canciones, en que a veces los estados de ánimo pasaban a segundo plano, sino que empezaba a experimentar básicamente como toda la información que llegaba a tu cabeza, a tu cuerpo, a tu espíritu, empezaba como a trascender en palabras y no te dabas cuenta cómo eso iba generando una cadena que iba avanzando sin darte cuenta quizás. A mí me pasaba mucho eso. Y creo que, Como una llave que se abre y corre. exacto, es el mismo, lo pienso exactamente igual. Y, y me pasa también con mi otra área que es el fútbol, que es un área que, eh, al igual que la música, me llena el alma. Eh, Me pasa que la razón central de que todo esto, de que esta interacción esté pasando y que hayan pasado las anteriores, es porque a mí me estimula mucho el conocer a este sujeto creativo, a este sujeto diferente, al tipo que es capaz de ser, de ser como sumamente distinto dentro de una cancha y darte una clase magistral con un par de toques. Y desde dónde fluye eso. Lo mismo pasa muchas veces con los artistas, con los músicos, con los dibujantes, incluso hasta con arquitectos, en donde quizá hacen una sola obra maestra, pero en ese proceso nos unimos todos. No sé si me explico. Nos unimos en que todos vamos a poder decir que quizás no fue algo consciente, que no fue algo que ocupamos toda nuestra conciencia para poder elaborarlo, sino que muchas veces nos dejamos llevar y fluyó. ¿Te fijas? No lo puedes explicar y ni tampoco se puede enseñar. Es como en equipo, una cosa así, desde lo individual a lo colectivo. No, me refiero a que muchas veces el proceso de inspiración o el momento donde empezás tú a fluir, no lo puedes explicar. No es algo que necesariamente obedezca a tu conciencia. Es a eso a lo que voy. Comprendo, comprendo. Yo creo bueno, tomando un poco la idea que me quedó en la cabeza de lo que planteaste, tanto en lo individual como en lo colectivo se encuentra la sinergia también. ¿Cachai? Que según entiendo que por definición es como la suma de las energías convergiendo hacia un mismo objetivo. Mm. ¿Cachai? Creo que eso es. Creo que, claro, es posible, pero hay una hueva, o sea, hay una cosa, Claudio, que para mí tiene que ver con conocerte, ¿cachai? Con pegarte el viaje para adentro. Hay un dicho que, que dice Pepe Mujica en el documental de este flaco que le hizo también un documental a Maradona, no me acuerdo cómo se llama, ¿Custurica? que anda siempre con el puro y con el sombrero. Emir Costurica, Custurica. Costurica. Este documental que le hace a Pepe, le dice a Pepe Mujica, en un momento Pepe tomando su mate le dice que para que a ti para que te guste el tango, alguna vez tienes que haber sufrido. De lo contrario no te va a gustar. Obviamente la frase no fue la misma, ¿cachai? Pero ¿cuánto sentido tiene eso? Tan sad que soy por la cresta. que, que desde ese punto
y te conocí tú en las buenas y en las malas, principalmente en las malas, vayas a saber realmente quién eres y cómo puedes manejarte para llevar procesos creativos, por lo menos en lo que nos compete, o sea, lo que estamos conversando, de mejor manera, ¿cachai? Tuve la suerte de aprender a meditar, tuve la suerte de aprender un par de disciplinas que le pusieron el punto a la I a la historia que venía construyendo desde hace un tiempo. Y, y me conocí y entendí que ya venía haciendo muchas cosas que tenían que ver con el autoconocimiento. Y aquí haciendo un poco una mezcla con lo que te contaba anteriormente respecto a las cosas que hago. Y comprendí que efectivamente es el ego, y creo que aquí me adelanto un poco la respuesta o lo que te quiero mencionar con cuanto a la creatividad, es el ego finalmente, Claudio, el que puede colocarle grandes barreras a tu creatividad o puede impulsarlo al universo. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Mira, sigamos desarrollando eso, pero quiero que nos detengamos un poco en las preguntas que están empezando a llegar. Ujú, dale. Mira, aquí Ignacio pregunta, ¿pero la inspiración surge más desde la pena que la alegría? ¿Qué opináis? Es lo que conversábamos, pues, creo que es lo que conversábamos. Yo creo que hay una cosa, Ignacia se llama, ¿cierto? Sí. Am, bueno, Ignacia, ¿estás por ahí? Yo creo que, no sé si tú has visto, por ejemplo, el yin y el yang, el símbolo del yin y el yang. Este medio círculo blanco y medio círculo negro, que tiene un punto negro arriba en el blanco y un punto blanco en el sector negro. Tiene un montón de definiciones, pero así como lo interpreto y como lo entiendo, y como lo he leído también, eh, eso también tiene que ver con encontrar tus sombras en las oscuridades y encontrar tus oscuridades en tus sombras. De forma tal que para salir, por ejemplo, de la pena profunda, hay que darse cuenta efectivamente por qué la estás sintiendo. Y si tú te das cuenta que finalmente estás sintiendo pena porque eliges tenerla, así como también eliges la alegría, aunque no lo creas, finalmente también tenéis la posibilidad de poder viajar más libremente entre ambas emociones, la pena o la alegría, para poder construir procesos creativos mucho más profundos y sinceros. ¿Cachai? Hay que reconocer, y aquí la pregunta, lo que te decía, la respuesta a la pregunta, creo que la creatividad de verdad, tiene que ver, una de sus puertas, quizá la puerta, se abre con la llave del ego. Mientras tu ego fluya con el agua, finalmente tú vas a poder ver lo concreto y real de lo importante de las cosas. Qué hippie la weá que te acabo de decir, Claudio, pero es así. No, está bien. Oye, mira, y hay otra. Pero hay estados o emociones que te favorecen la inspiración y sientes más deseos o necesidad de crear. ¿A ti qué te pasa con eso? Eh, yo creo que depende de la etapa de la vida en la que te encuentres, pues, ¿cachai? Creo que, no sé, pues si me preguntáis la inspiración que podía haber tenido hace 15 años atrás, era la inspiración de ir al bar con los cabros o ir a, no sé, ¿por qué no a... No voy a entrar en mayores detalles, pero finalmente encontrarse ahí, que no es lo mismo que ahora. Entonces creo que lo que me motiva ahora en realidad es lo mismo que antes, menos eso, la verdad es que nunca le encuentro mucho sentido, pero más allá de eso es, no sé, creo que sí, que uno debe conocer los lugares en los cuales su creatividad fluye. ¿Cachai? Y ahora que me lo mencionas, o lo menciono, ¿cachai? Qué loco lo que me acordé, estoy afuera de cualquier cosa. Mi creatividad fluye caminando. ¿Cachai? Salgo a caminar y resuelvo todo. Mira, no sé si, Es loco. no sé si le has echado un Mm. vistazo a mis publicaciones, pero ¿Ya? ahí en Recoleta, con una calle que se llama Slack, que está al frente del Cerro Blanco, hay un muro bien largo pintado que dice algo así, no me acuerdo textual, pero algo así como, entendí cuando me explicaste que la inspiración se hace en calma, me di cuenta de que la creatividad fluye con el movimiento. Entonces, Bonito. guarda sentido con lo que tú me estás diciendo. O sea, quizás el proceso de crear eh,
solicita, necesita de moverte, de trasladarte, de desplazarte. No solamente, digámoslo como geográficamente, sino que, como tú explicabas en la pregunta anterior, eh, pasar de un sentimiento y trascender de la alegría y la felicidad y movilizarte dentro de aquello. No es algo estático el proceso. Yo creo que nada es estático en la vida y el movimiento es lo que nos permite finalmente mantenernos así. ¿Cachai? O sea, no porque tengas una, o sea, una parálisis completa, no vas a permanecer en movimiento. Tú eres una persona que desde el primer segundo de ser concebida tiene movimiento. Y alguien dice por ahí que lo que no se mueve no se mejora. Tiene mucho Mm. sentido. Entonces, desde ese punto, tiendo a irme. Sorry, me estoy yendo un poco en cada sección de la oración, estoy un poco disperso hoy día. Mi hijo está saltando porque ganó la Champions en su teléfono. Eh, Alonso, por favor, que no puedo hablar. Gracias. Tu primera Champions. Entonces, Oye, weón, estamos viviendo un momento extraordinario en la vida de tu hijo y no lo tenés que felicitarlo, pues, weón. he ganado la Champions No, como 10 veces hoy día, así que créeme que no es muy importante. Ya, Alonso, silencio, por favor, silencio. Gracias. Eh, el movimiento sí, pues es algo que debe fluir y eso implica que es que el movimiento es algo más profundo quizá de lo que uno pudiese considerar. Yo creo que, como dice, creo que era una ley de Newton, si no me equivoco, para ir de un punto a otro, no de Newton, no, no, sí, ir de un punto a otro, tienes que dejar algo atrás, pues, ¿cachai? Claudio, corrígeme si estoy equivocado. ¿Es de Newton o la termodinámica o alguna cosa así? Pero creo que va por ese lado. Para o sea, llegar de un sí, punto sí. a otro, tienes que dejarlo. Dígame. O sea, es cierto eso. O sea, tenéis que dejar algo atrás, pero sin olvidar ese recorrido. Sin dejar de entender de que eso existió, de que eso estuvo. ¿Cachai? O sea, Claro. para tú poder desplazarte, eh, por lo menos como lo pienso, para poder desplazarte en este ambiente de lo creativo o de cómo movilizar un poco todos tus recursos para poder diseñar algo, vais evolucionando, vais progresando, vais siendo diferente cada vez y cada día y en cada momento. Pero, y como dices tú, está bien, tú tienes que dejar atrás ciertas cosas, pero no se te pueden olvidar esas cosas, ¿cachai? Porque igual son parte de ti, ¿o no? Aznar tiene una canción que se llama Amar es dejar partir, creo. Eh, Alonso, apaga eso, por favor, hijo. Entonces, no se trata, creo yo, de olvidar lo que dejamos atrás. Se trata de agradecerlo. Y no te puedo eh, asegurar esto como alguien que no lo ha vivido, ¿cachai? Y creo que tampoco a nadie le es ajeno la idea de que soltar efectivamente es algo que trasciende del hecho de olvidar. El desapego no tiene que ver con el olvido, sin duda no lo tiene que ver. Mm. El desapego es el agradecimiento profundo, es el tatuaje en la piel, es el recuerdo del abrazo, de cualquier tipo de emoción o situación que te haya generado una experiencia. Eh, pero es eso, agradecer y dejar partir, ¿cachai? Sí, me imagino que para ti también tiene que ver mucho con lo que fuiste como artista en el momento de Brújula y lo que eres ahora en el momento de Rey Eléctrico, ¿o no? Es que, ¿sabéis, Claudio? Creo Son Nicos que diferentes, los primeros... No, son los mismos, ¿no? son los mismos, son los mismos, son las mismas personas. Creo que la persona que era yo hace 15 años atrás, era una persona llena de autocompasión, llena de inseguridades, ¿cachai? Eh, y que efectivamente no las quería soltar.
porque de una u otra forma uno abraza ciertas emociones que en algún momento de tu vida no te dejan avanzar y quizá tienen que estar ahí hasta cuando uno aprenda lo que te quieren enseñar. Y a mí me tocó, ¿cachai? Y aprendí lo que me tenían que enseñar y mi cambio fue efectivamente una evolución, más que un cambio en sí mismo. Pude sacarme aquello que no permitía que yo pudiese ver quién era realmente y, y a partir de ahí comenzar a florecer. ¿Cachai? Oye, mira, me quiero quedar un poquito con la Dígame. pregunta que nos había dicho Cami Luna, porque Ujú. pasando un poquito a contarte desde mi inquietud, desde mi posición. Siempre dentro del ambiente futbolístico, y sobre todo ahora que estamos en el encierro, te cuento que han habido un montón de charlas, un montón de webinars, un montón de sesiones por Zoom, en donde se ha entregado gratuitamente conocimientos que muchas veces estaban cerrados solamente para la venta, pero porque ahora estamos en estas situaciones, como que se ha abierto un mundo de información respecto a esto. Y en cada una de ellas se habla mucho de que al futbolista hay que cuidarlo, de que al deportista, el deportista es el centro de todo, de que ojalá se mantenga feliz, se mantenga motivado, se mantenga estimulado. Y la pregunta de Cami dice algo bien interesante, como ¿cuáles son los estados de emociones que favorecen la inspiración? Muchas veces un futbolista dentro del campo de juego no tiene las mejores condiciones. De repente se encuentra con estar en un estadio lleno y de visita, o se topa con que todos sus compañeros no están en un buen momento, o que él mismo no está en un buen momento, pero aún así tiene que haber ese espacio para crear. Eh, Sintiéndote un poco en este ejemplo que te acabo de dar, eh, tú como dentro de todas tus facetas, ¿te has encontrado alguna vez en esa cancha con todo en contra y aún así se te ha dado la posibilidad de crear? O al revés, en donde te sentiste en esa cancha con todo fluyendo y funcionó y le diste. ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces, muchas veces. Creo que la mayoría de las veces. Y tengo certeza de que mediante más presión hay, mejor el resultado. ¿Cachai? Ahora, es un resultado tal vez eh, un poco exagerado, pero el resultado es más, tiene más sentido, ¿cachai? Tiene más sentido, es una cosa que te inspira efectivamente, que es volviendo un poco a lo que proponía. Te inspira saber que vais 4-0, por ejemplo, llevándolo a tu cancha, y vais abajo, ¿cachai? Y está todo el equipo desarmado, y no hay un líder, y no hay visión, y estáis rebotando literalmente a los cargotas, ¿cachai? Entonces, creo que de a poquito, creo que también es un lema que cuñamos con los brújulas. Eh, Restar es sumar también, pues, ¿cachai? Simplificar, básicamente. En las cosas simples se encuentra lo que estáis buscando. ¿Cuántas veces te ha pasado que por mirar que tenéis que llegar a los 5 goles para ganar el partido, te perdís que primero tenéis que ser el primero, ¿cachai? Entonces tenéis que empezar a caminar, tenéis que empezar a ponerte en movimiento y saber que la meta por cual lejos sea, cada día va a ser más cercana en medida de que continúe ese movimiento. Y ahí volvemos al punto anterior. Lo que no se mueve, no se mejora. ¿Cachai? Tenéis que Mm. rodar con la pelota, tenéis que ser tú la pelota, tenéis que disfrutar lo que estáis haciendo, agradecer profundamente los 4 goles que te hicieron, ¿cachai? Y aprender por mano, y darlo vuelta, y dar vuelta al partido. ¿Cachai? Sí, es una cosa de actitud. Esta weá es solo actitud, hermano, solo actitud. Qué buen camino al que llegamos. Mira, eh, un amigo, Sebastián, me escribió por interno y me pone, pero la creatividad sin trabajo detrás, sin desarrollo, queda solo en una servilleta. ¿Qué te parece eso? Completamente, completamente de acuerdo, hermano, completamente de acuerdo. Yo, otra vez llevándolo a los futboleros, imposible no acordarme de Pinilla, por ejemplo, ¿cachai? Eh, Pinilla es un tipo tremendo, un tipo, a mi parecer, dentro de lo poco y nada que cacho de fútbol,
un tipo increíblemente talentoso, lo fue, ¿cachai? Sin embargo, el flaco se quedó de la servilleta, po, ¿cachai? Por no decir en otra cosa. Y no cultivó lo que efectivamente podría haber consolidado en el camino, ¿cachai? Eh, para mí la creatividad es exactamente lo mismo. La disciplina es efectivamente lo que te abre la puerta a transformar tu cuerpo, ¿cachai? Y tu mente y tus emociones. Desde el punto que tus decisiones o tus pensamientos siempre van por sobre tus sentimientos. Tus sentimientos no toman decisiones por ti, son tus pensamientos. Y en consecuencia, la correlación con tu cuerpo. ¿Cachai? En ese orden. Pensamiento, emoción y cuerpo. Y ahí te mantenís en movimiento, con disciplina y conseguís responder la pregunta de tu amigo. Estamos teniendo una clase magistral acá de autoconocimiento espiritual, pero la Oye, raja. Claudio, te quiero pedir un favor. Cuéntame. Tengo a mi hijo ahí jugando la otra final de la Champions, así que dame 10 segundos, le digo que baje el volumen porque está celebrando y vengo al tiro. ¿Puede ser? Dale, sí, dale, dale. Mientras tanto, dale, sigue, por ahora voy Vale. a tratar de hacer esto que está acá. A ver, eh, tenemos varias preguntas. eh, Algunas preguntas que yo solicité por Instagram que me mandaron algunos amigos, de las que me quedé con cuatro. Ah, ¿volviste rápido? Sí, sí, le hice corta. Ya, mira, tengo cuatro preguntas que fueron cuatro que yo seleccioné de algunas que pedí por interno en Instagram. Y la primera que me hizo un amigo John Armijo, me preguntó si somos más creativos cuando estamos cansados. Ahí no me resulta para nada, hermano. Yo creo que ahí aprieto el botón del teléfono, la grabadora, y ahí lanzo todas las ideas que tengo de cualquier cosa. Eh, Hay una etapa no conozco mucho las etapas del sueño, no las conozco nada. Sin embargo, hay una etapa de vigilia tal vez que es previa al sueño profundo, en la cual el cuerpo tiende a relajarse. Y en mi caso, desde mi experiencia, no puedo hablar desde otra, es un momento propicio para poder crear. ¿Cachai? Ujú. Eh, Me pasa que hay canciones que se me han ocurrido casi, ¿será que el 50% de las canciones se me ocurren caminando y el otro 50% eh, en la cama en esa circunstancia? ¿Cachai? Que es como con mucha tranquilidad, con mucha felicidad. Y me he visto en la obligación de pararme a prender la grabadora y grabar la melodía tananeada, ¿cachai? O quedarme despierto para hacer la canción porque sabéis que es la canción. Percepción sistémica, ¿cachai? Entonces, que creo que efectivamente, Claudio, sí, sí, creo que del cansancio también se puede, pero hay que entrenarlo. No es fácil la cosa. Sí, a mí particularmente el sueño me bloquea. No sabría decir si realmente podría entrenar eso porque lamentablemente me he visto muy perjudicado cuando tengo sueño en todas mis dimensiones. Pero me acuerdo que, Claudio, mira, perdón. ¿sí? No, dime. Después de usted, Ah, ya, mira. te cuento ya, te cuento ya. Puta la wea. Perdón. Ya, tú, dale, Sorry. dale. Puta, me olvidé. Era. Oh, me olvidé, efectivamente me olvidé. Era. Era muy entretenido. Dale nomás, me voy a acordar, me voy a acordar. Ya, que me acuerdo que hace hartos años atrás leí por ahí que Maynard, el vocalista de Tool y A Perfect Cycle, se sometía a muchas horas sin dormir para poder escribir en un estado algunas letras. Eh, es sabido por todos los que conocen la obra de Tool o la música de A Perfect Cycle que son letras con un contenido muy intenso. Entonces, probablemente haya alguna base
respecto a qué tipo o sea, no de entrenamiento, qué tipo de facultad existe dentro de ese proceso del sueño, o privación o de las ondas que tú dices que se emiten en un estado particular del sueño. Anda a saber tú. Sería algo interesante de explorar. Bueno, Patton también hizo lo mismo. Tiene me parece que alguna canción del Kim Faraday, si no me equivoco, está escrita con tres días de vigilia, ¿cachai? Eh, yo como buen fan de Patton la hice, y llegué al segundo, ¿cachai? Y escribí. Entonces, en todo este proceso de exploración. Entonces, creo que sí, pues que es totalmente válido. Si en el fondo, puta, desde Gigi Allen en adelante, cualquier cosa es posible. Mira, el Batafuco, lo aprovecho de saludar, compadre, ¿cómo está ahí? Dice que la privación de sueño sí gatilla procesos creativos. Sí, pues todo el rato, pues estoy de acuerdo Voy a cometer O una sea, infidencia Batafuco, creo que... Diga. yo creo que yendo un poquito más allá, es posible encontrar o crear en distintos estados, en distintas dinámicas, no solamente en la privación de sueño, sino que en un estado como de hiperreactividad que de repente te puede provocar, o hipersensibilidad como te pueden provocar las drogas como tipo el LSD, o este tipo de privación de sueño que te puede llevar a un ritmo un poquito más bajo. ¿Qué andas a saber tú? Es que yo creo que puedo hablar, insisto, desde mi experiencia, no puedo hablar desde otra. ¿Sí? Y desde ese punto, yo creo que, a ver, creo que soy una persona inquieta. Entonces, me cuesta mucho mantenerme quieto. ¿Cachai? Y eso me pasa incluso en los sueños. Siempre en el ámbito de las canciones, yo me he despertado con melodías en la cabeza que han terminado siendo canciones. ¿Cachai? Y es muy bacán, por decirlo de alguna manera, eh, enfrentarte a la posibilidad de que esa melodía que tienes en tu cabeza, y no me estoy yendo por aparte, voy a complementar, esa melodía que tienes en tu cabeza se pueda perder en medida de que no tengas la voluntad de abrir los ojos, ¿cachai? O de levantarte, colocarte los pantalones o salir como sea a grabar lo que sea a la hora que sea, independiente esté durmiendo, ¿cachai? Eh, Me parece que el cansancio siempre ha sido mental. Y esto es lo que te quería decir, Claudia, me acordé. Llegaste cansadísimo de la pega, llegáis cansadísimo, llegáis raja de la pega, ¿cachai? Y llegaste a la casa pensando desde cuando pusiste una pata fuera de la pega, ¿cachai? Si toca trabajar así, que querías llegar a tu casa simplemente para sacarte los zapatos y para echarte. Simple, ¿cachai? Y llegaste a tu casa y te sacaste los zapatos y te echaste. Pero recibiste el llamado y te dicen, hermano, falta uno para la pichanga, ¿vamos? ¡Pum! Te paraste y saliste. ¿Cachai? El cansancio es mental, no es otra cosa. Uno se cansa de lo que no quiere hacer. Uno se cansa de lo que no tiene, no le encuentra el sentido. ¿Cachai? Uno se queja porque elige quejarse de las decisiones que ha tomado. Entonces, cuando tú sintáis cansancio, finalmente, sintáis un sueño que no te permita levantarte, sintáis un sueño que te bloquee la creatividad, entra a pensar, ¿por qué está pasando eso? ¿Cachai? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no nos gusta y que no nos permite que nuestra creatividad en cualquier ámbito fluya? Somos seres creativos. Mm. Ahora, lo que acabáis de mencionar, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que yo hago, tiene un componente netamente fisiológico, que es darte cuenta de que el sueño en sí es una entidad que es muy necesaria para el deportista, para alguien que vive Ah, desde ese punto de vista. del movimiento de su cuerpo. ¿Cachai? Sí, pues
que vive de las altas demandas, de estar íntegro y de ojalá ocupar el sueño como un arma que le permita recuperarse o regenerarse del daño de otras batallas previas. Entonces, bajo ese punto de vista, hay una diferencia en cuanto al proceso creativo que puede tener un artista, un pintor, un escritor, un dramaturgo, un director de cine, eh, en donde aparece esta iluminación y como bien tú dices, hay que darle, hay que levantarse, hay que prender la lamparita y ojalá agarrar el lápiz y empezar a trabajar. Pero el sueño sí sacrifica mucho de la corporalidad íntegra de un deportista cuando tiene que manejarse dentro de esos dispositivos creativos. ¿Cachai? O sea, destruyes tu capacidad de poder estar pleno para ejercer. Ahora, hay casos también, y son famosos y siguen siendo casi muy admirados los futbolistas que privados de sueño, que con exceso y con un montón de cosas son brillantes igual, ¿cachai? Pero, pero no es la regla, no es la norma, ¿me entendí? Sí, te entiendo súper bien. Yo creo que podríamos tomar dos ejemplos. Pensar en, no puedo evitar pensar en Ronaldinho y en Maradona, ¿cachai? Que son tipos vividores, que son súper sensitivos, ¿cachai? Que disfrutan y gozan la vida y lo hacen sin ninguna culpa, pensando que la culpa es finalmente eso, algo elementalmente humano, básicamente, ¿cachai? Que no te permite disfrutar. La antítesis de la culpa, el contrapunto de la culpa es el placer. Entonces, claro, si no encontráis el punto medio, estáis en lo uno o estáis en lo otro, pues, ¿cachai? Que es el ejemplo de los cabros. Ahora, creo que me fui un poquito, pero volviendo un poco al sueño, eh, Da Vinci. Da Vinci dormía, según lo que dicen por ahí, que yo no creo, pero es lo que la literatura dice, dormía 15 minutos cada tres. Ya, Claudio, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Maravilloso. Ya. Sorry, soy un poco torpe con las cosas, pero es terrible. Hola Seba, ¿cómo estáis? Te saludando. Oye, nos perdimos primero la finalización de lo que estáis hablando respecto a Da Vinci y también nos perdimos Ujú. la pregunta de la Cami, que la escribió dos veces. Oh. No, me da lata pedirle una tercera porque se desconectó dos veces la conexión, pero estaba muy buena. Ahora, primero parte terminando con con la idea de lo que estaba hablando de respecto a Da Vinci. Es que básicamente era eso, que este tipo lo que hacía, según la literatura, efectivamente era dormir cada 15 minutos cada 3 horas para no detener sus procesos creativos. Entonces, yo retomo la idea que quizás pudo haber sonado un poco pesada, ¿cachai? Y lamento si así fue. No quiero tampoco que haya sido o que suene arrogante, pero es efectivo. Cuando te cansas, ¿por qué te cansas? ¿Cachai? Cuando, cuando piensas que no puedes porque el sueño te la gana, ¿por qué estás pensando de esa manera? Da Vinci era un creador de tomo y lomo, así como lo hay muchos más. Dudo que una de esas personas que le dedican la vida y han tomado la decisión de poder hacer lo que finalmente aman, se sientan cansados. ¿Cachai? Mm. Finalmente puede Mira, ser posible que efectivamente este tipo dure 15 minutos. ahí volvió la pregunta de Cami y no quiero dejar de la oportunidad de leerla, que dice, ¿consideran que crear conlleva un proceso reflexivo o es simplemente dejar de lado los pensamientos y accionar a partir de la inspiración? ¿Qué opinas tú al respecto? Percepción sistémica, todo el rato. Creo que se puede construir de muchas formas. Siento que la inspiración puede venir de diferentes fuentes y momentos y lugares. Entonces es un poco lo que conversábamos al comienzo. Siento que puede venir de una inspiración fortuita, de algo momentáneo, de una explosión, de lo que sea, como puede venir del poema que leíste hace mucho tiempo, o la película que te hizo eco, o el artículo del diario que se te pasó por el frente.
y que en algún momento te hizo clic y se mancomunó con todo el escenario que tenías en tu cabeza y dijiste, dale, esto es. Me pasa ahora con una canción, por ejemplo, que tengo escrita del 2015, no, del 2017, y a mi parecer es un hit la wea, ¿cachai? Es una canción súper simple, que tiene un ritmo muy pegado, así muy rico, y yo decía, tenía el puro coro, ¿cachai? Tenía el puro coro, que tiene una frase maravillosa a todo esto, que es muy de autoayuda. Estoy cachando que ahora estoy haciendo mucha autoayuda en las canciones. Y dentro de eso, no cachaba cómo resolver el verso, po. Entonces ahora me cayó la teja y cuando llegue el momento te voy a decir, mira Claudio, esta es. Esta era. Me fui un poco para atrás, ¿sabes? Esta es. No, no, no. O sea, yo creo que parte un poco de crear, tiene que ver con lograr como adaptarte, de lograr entender que el resultado va a provenir de distintas fuentes y que esas distintas fuentes van a originar incluso distintos resultados y que esos distintos resultados de alguna manera van a tener tu identidad o tu esencia, pero que no necesariamente obedece a un patrón. O sea, no hay una fórmula, no hay una manera de decir, no, ¿sabes qué? Tú tenés que, ojalá, no, porque por ejemplo, mira, yo les digo a algunos alumnos que tengo respecto a los hábitos de estudio, que es muy distinto el proceso creativo. El aprender, el establecer un contexto como para poder leer con atención y entender lo que estáis haciendo, o practicar, ejercitar matemática, por ejemplo, implica crearte un escenario y un contexto que si lo repites muchas veces, el resultado va a mejorar óptimamente. O sea, vaya a aprender, vaya a poder ejecutar mejor la operación en matemática, etcétera. Pero para poder crear, no es posible crear, por lo menos para mí, no es posible generar ese contexto una y otra vez. De repente te encuentra en cualquier momento. O sea, tú me has dicho, te encuentra caminando, te puede encontrar llorando, te puede encontrar cagado de la risa, te puede encontrar ebrio, te puede encontrar sobrio, te puede encontrar en pareja, te puede encontrar solo. Eh, yo creo que obedece muchas veces a cómo logras que ese proceso fluya en ti, cómo ese proceso genera cambio en ti y cómo tú los traduces, ¿o no? ¿Qué opináis tú? Entiendo que vais por el lado del escenario, básicamente, de que el momento sea, insisto con la palabra, la convergencia de todo lo necesario para que todo fluya. Es Mm. básicamente eso, ¿no? Sí, pues, o sea, Eh, piénsalo Ujú, como músico, piénsalo ujú. como, o ponte en el lugar en mi caso, ponte en el lugar de un futbolista, o ponte en el lugar de un entrenador que está al borde de la cancha con mucha gente gritándole encima. Eh, Piensa que uno como entrenador planifica y organiza todo en un ambiente súper tranquilo, o en tu oficina, o en tu casa, o en una cancha de entrenamiento privado solo, pero cuando está ahí donde las papas queman, no está ahí en ese contexto. Y aún así tenéis que dar respuestas, tenéis que ser creativo, tenéis que crear, tenéis que buscar la inspiración. ¿Y por qué, En el, y por qué las papas que queman te molestan tanto? no me refiero a que no me refiero a que te molesten, porque en el fondo si tú vibras con eso y te encanta eso, va a ser mucho más sencillo, pero eh, me refiero a que tú como entrenador logras crear en ambientes muy tranquilos, el músico también, así como también un músico puede encontrar la inspiración de un momento en medio de una canción, en medio de una pelea, en medio de una curadera, anda a saber, pero Ujú. tiene que ver con lograr adaptarte, con lograr conocerte inicialmente, evidentemente para saber cuáles son las fórmulas que vaya a ocupar, pero también tiene que ver mucho con lograr hacer fluir ese proceso en ti, ¿o no? Sí, o sea, a ver, me perdí un poco en el imaginario de la pregunta que me hiciste, de lo que estoy planteando, Claudio. Creo que es que, a ver,
yo considero que finalmente todo lo que no te permita crear es producto de una decisión personal. ¿Sí? Y tal vez en primero o segundo grado te afecta el hecho de que, como tú mencionaste, estés cansado porque estabas haciendo otra cosa, o bien el escenario no es el óptimo, pero eres tú el que decide realmente, ¿cachai? Mm, ¿Cómo yo mm. puedo ser lo suficientemente, eh, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo yo podría adaptarme? ¿Cómo yo podría ser eh, como el agua? ¿Cachai? Como dijo Bruce Lee. Bruce Lee siempre decía, el agua no deja de ser agua estando en el vaso o estando en el río. Sigue siendo agua. ¿Cachai? Y hace lo que hace. Y no va a dejar de hacerlo tampoco. Yo creo que los procesos creativos tienen que ver con eso, finalmente. Ese De concepto que que, acabáis de decir ha encontrado mucho eco actualmente en el fútbol moderno. Los equipos líquidos, los equipos que son capaces de cambiar de forma, adaptarse y no perder su estructura, no perder su identidad. mira, yo creo que, yo creo que responde un poco, yo considero que el fútbol igual es un reflejo de cómo la sociedad va avanzando. El fútbol de los 90 y de los 80, yo sin ser un entendido en el tema, es equidistante de lo que, está lejísimo de lo que somos ahora, ¿cachai? O lo que el mundo ofrece en términos futbolísticos. Y me imagino lo rápido que va a ser todo mañana, ¿cachai? Me imagino que el tema va por ese lado, ¿cachai? De poder plantearse tal vez en una cancha con un rival que juega más disciplinado y otro que es más creativo, no lo sé, no cacho de término. Para mí es lo mismo, es lo mismo. Siento que te repito, esto para mí reúne, o sea, de primero agradecer si las cosas se dan para poder crear, mejor dicho, porque uno sabe que te sentís cómodo, que estáis estás feliz, maravillado, que te ponen hasta el lápiz en la mano o algo para hacer, para grabar lo que estáis haciendo, ¿cachai? Mm. Pero lo motivante, creo yo, es donde se aprende, ¿cachai? Y cuando tú te paráis ahí con el 4-0 encima, cuando tú te paráis ahí con el público que no te está escuchando, o que te está pifiando, o que hay uno que te dice, no sé, oye, no me gustó la canción, que ha pasado, ¿cachai? Tenéis que jugártela toda, tiráis todas las cartas y ocupáis tu mente, no tu corazón, tu mente. El corazón es el motor, ¿cachai? Y tu cuerpo es el eco de toda la wea. Y te entregáis por todo y las cosas, sea como sea, el resultado que te dé, vaya a ganar siempre. De dónde sacaste esa energía que tenías en el escenario cuando te encantaba disfrazarte, te encantaba como hacer intervenciones artísticas de arriba, donde te pintabas la cara, donde te disfrazaste de presidente payaso en alguna ocasión, de dónde venía eso? ¿Qué era lo que te estimulaba a entregar eso? Yo creo que lo que me estimulaba a hacer eso tenía que ver con que me imagino como espectador. Entonces, desde ese punto, claro, me gusta disfrutar lo que estoy viendo, lo que no significa que tenga que ver de aquí todos los días, ¿cachai? Eh, en ese momento era lo que yo estaba construyendo como persona, lo que sentía, lo que pulsaba y lo que quería investigar, entonces por ese lado fue, ¿cachai? Claro, algo tiene que haber ahí con el tema una vez más del ego y de las inseguridades y de mostrarte rimbombante y rococó arriba del escenario, ¿cachai? Pero no, o sea, siempre fue por sacar esto, ¿cachai? Por sacar la rabia, por sacar esto que aprieta el corazón y que te estruja el hígado, por decirlo de alguna forma. Mira, acá, de hecho, una de las preguntas que tengo anotada acá, de Maca, dice, ¿tiene alguna relación directa la autoestima con el desarrollo creativo? Absoluta, absoluta. No hay, a ver, a ver, pensemos en alguien que haya tenido baja estima, baja autoestima, y que finalmente haya sido muy creativo, además de Kurt Cobain. ¿Cachai? Yo creo que incluso con una baja autoestima, los lugares, los planetas, los mundos que puedes visitar son luminosos,
De hecho, dicen que por ahí la gente con depresión finalmente ha conseguido libros. Bueno, ¿por qué no? Escribir libros luminosos como Bukowski, por ejemplo, que no era un tipo finalmente luminoso, o mejor dicho, depresivo, pero sí escribía desde esa frontera, ¿cachai? Y tenía sus textos iban encaminados hacia esa versión de ser un subhombre, ¿cachai? Que te miraba desde la cloaca, todo meado, todo cagado y todo borracho, ¿cachai? Entonces, no, y sacaba poesía maravillosa de ahí, ¿cachai? ¿Cómo no reconocer entonces que desde ese lugar pueden hacer mucha luz? El yin y el yang, oscuridad es la luz, luz es la oscuridad. Mira, acá a propósito también, y creo que ha sido un acierto guardar estas preguntas porque han ido como muy en línea con lo que hemos conversado. ¿Puede la creatividad ser negativa? Pregunta Eduardo. Perdón, ¿cómo no Y pone entendí? como, Disculpa. ¿puede la creatividad ser negativa? Y pone, por ejemplo, porque mira el gobierno y las medidas que está tomando. Claudio, ¿me podrás creer que lo que he escuchado no es lo mismo las dos veces? Es como negativa y las escuchando. Eso es. Ah, ¿pero me escucháis claro ahora? ¿Me escuchas bien? Ahora sí, un poquito más lento dime la pregunta, que algo pasa que se detiene justo en esa parte. Mira, si es que puede la creatividad ser negativa. Sí, a ver, ¿quién está escrita la pregunta? De repente la puedo leer. No, no, no está escrita. La tengo Ya. guardada yo. Pero si es que puede ser negativa la creatividad. Yo creo que sí. Ah, ya, ahora entendí. Gracias, Claudio. Disculpe la molestia. Eh, sí, pues, sin duda, sin duda. La negatividad es algo yo creo que se mide desde la realidad del oyente, en el caso de la música, ¿cachai? Hay una cosa que se llama círculo hermenéutico, y no sé si alguna vez lo conversamos, Claudio, pero el círculo hermenéutico implica que el actor, o mejor dicho, el artista, lo que hace, por ejemplo, en el caso de una escultura, es crearla, y la crea con una emoción, la crea con un objetivo, la crea y la coloca sobre un pedestal que tiene ciertas características, que tiene un significado para él, ¿cachai? Puede que ese significado sea lo más terrible de la vida, que sea efectivamente, no sé, algo que represente un momento oscuro. Anda a saber tú si efectivamente modelar o generar esa escultura le haya servido para transmutar, como dijo Carrie Fisher, una, una gran pena en una gran obra de arte. Y esto que era tan oscuro, y esto que proyectó tan potentemente, lo ve un espectador y ese espectador considera que ese elemento, esa escultura, es algo que le ilumina la vida. ¿Cachai? Y que le da la respuesta a las preguntas que estaba buscando y siente una gratitud profunda por la depresión del artista, que suele ocurrir. ¿Cachai? Eso responde un poco a la pregunta, creo yo. La creatividad puede ser Mm. negativa y viceversa. O puede ser ocupada para fines negativos en el fondo. Puede ser, evidentemente puede haber una relación directa entre el proceso de crear y de dar vida a algo que tiene unos fines negativos. Eso es totalmente plausible. Claramente, la Yo creo que creatividad más, más, es un más tiene que instrumento. ver, más tiene que ver con el propósito que con el producto final. ¿Te fijas? O sea, no tiene que Pero ver tú lo dices necesariamente con desde el el punto de vista de la proceso. intención del creador. O sea, claro, porque el proceso de crear algo no necesariamente tiene. Mira, espérate, acá Cami escribe algo. Yo creo que la creatividad en sí no puede ser creativa, o sea, no puede ser positiva ni negativa. De por sí es un instrumento. Quizás sí se puede utilizar con un fin no amoroso, precisamente. O sea, que el proceso de dar vida a algo, de que algo se elabore, de que algo exista gracias a tu intervención, no puede ser medido con una línea de negativo o desde el otro lado de lo positivo, sino que tiene que ver con el propósito final, con qué voy a yo utilizar ese resultado, ese elemento. Más que todo tiene que Es ver que con yo creo eso. que
Sí, yo es que comparto lo que dice la compañera. De hecho, antes de que lo escribiera lo había mencionado también. Y era que efectivamente la creatividad es un instrumento, ¿cachai? Siento que sí, que la creatividad es justamente el nombre que se le da tal vez al instrumento o al proceso creativo, pero la orientación responde al creador en sí mismo. Ahora, Claro, como te mencionaba, yo creo que claro, o sea, en el caso de este tipo que creó la bomba atómica, no la bomba atómica, sino el misil, creó el misil no para que cruzara continentes con bombas atómicas, ¿cachai? Sino para llegar a la Luna, por ejemplo. Sin embargo, fue ocupado para eso. Entonces, vuelvo al mismo punto. Eso confirma un poco lo que la compañera ahí, la Cami Luna 2001, propone, que es efectivamente la creatividad como un instrumento, como una circunstancia quizá que se confabula, ¿cachai? Con muchas cosas internas y externas para que surja una idea con una intención. mm, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Ujú. Ahora, ella tenía otra Me pregunta toca. antes. Mira, ¿consideran que crear es una expresión del amor? ¿Por qué los seres humanos somos capaces de crear? ¿Qué les produce a ustedes el resultado de su creación? Yo creo que el amor, yo creo que el amor es algo que tal vez está mal entendido desde ese punto. Yo considero que lo que uno puede hacer, claro, debe ser movilizado desde el convencimiento, desde la inspiración, desde lo que habíamos conversado anteriormente. Ahora, considerar al amor como un motor me huele a apego, ¿cachai? Ujú. Yo quiero hacer esto porque, porque quiero lo mejor para mis hijos. Yo quiero hacer esto porque quiero el auto, ¿cachai? Es un objetivo. Yo puedo tener el objetivo de hacerle, no sé, de tener un buen pasar para mi familia, por ejemplo. Pero, ¿por qué quieres hacer algo por algo que no tiene que ver contigo? ¿Cachai? ¿Por qué quieres hacer algo por algo más? Ahí estoy en el patio de mi casa, me estoy cagando de frío y hay unos gatos que están maullando. No sé si te molestan, Claudio, no sé si lo escuchas. No, 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 dale. Pero si queréis te podéis mover a un lugar más cómodo, o sea, A un lugar más calentito y más para sí, luminoso. para ti, sí. No, 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 para ti, más cómodo Ya, para pues, ti. dale. Ni un problema, me muevo. Dame un segundo, camino un poquito. Sí, camina y habla nomás, dale. De repente se te Vale, te ocurre cacho. algo entretenido. Se me ocurren Caminando. más ideas. Voy para allá, espérate. Dale. Ahí saludamos a PS Torres y a Ada Alquimia, que recién acaban de llegar. Ahora, dale. Espérame. Pim, 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 pim. Mira, Piri, piri, aclara Cami pim. que una expresión del amor que ¿Ya? somos en escénica, no del amor como se ha construido en la sociedad. Que entienda el amor desde ese punto de vista, en esencia, dice. Un amor que somos en esencia. No al amor que es como el concepto que se entiende en la sociedad. Claro, claro, claro. Es que yo entiendo la figura de la esencia, tal vez se referirá al espíritu, a esto que tiene tantas definiciones. Eh, sí, sí, desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Hay una, hay un punto en la meditación zen o en la meditación budista que es el samadhi. Y en el samadhi, tú finalmente cuando te adentras en un proceso de meditación paulatino que va traspasando niveles de la conciencia, llegas a este punto en el cual lo que haces es observar, ¿cachai? Y observas lo que pasa en la vida, observas lo que aparentemente te moviliza y entiendes que finalmente cada emoción, cada sentimiento que has permitido se arraigue en algo o en alguien es eso, apego, ¿cachai? Y Mm, cuando sueltas eso, comienzas a entender que cada cosa, cada elemento que constituye tu vida, tiene una función de por sí que, que no por eso debes mantener pegada por siempre o agarrada de la mano, ¿cachai? ¿Cómo sé que tengo apego sobre algo cuando siento miedo de perderlo? ¿Cachai? Creo que me fui para aparte, pero
pero siento que tengo apego a algo. Yo lo sé con certeza porque miro la posibilidad de que mañana no esté y se me aprieta el corazón. No es una cosa de robot, ¿cachai? Es una cosa de que tampoco hay que evitar sentirlo. Pero si ya lo estáis sintiendo, tenéis que saber qué crees hacer con él o con eso. Yo, me viene a mostrar una pantalla llena de cosas, ¿cachai? Mira, por ejemplo, como para contestarle yo también a Camille, veamos si es que te entendí. Eh, primero para eso hay que ponerse a hablar así como cuáles son nuestros conceptos del amor. O sea, cuál es el concepto que manejamos de cómo ella se refiere al amor en esencia. En ese sentido, ahí entramos en una conversación bastante interesante, pero que se desvía un poco del foco. Eh, pero yo creo que si se refiere un poco a esta como especie de sensación de plenitud, a esta sensación de autoconocimiento, a esta sensación de autoaceptación, de manejo de tu propio talento, de conocimiento de tus propias facultades y de saber que algo tienes para entregar. Yo creo que evidentemente sí es una expresión, es una forma. Creo que se ha dado a lo largo de múltiples artistas e incluso deportistas que también traspasan un poco esa línea y buscan en el amor una motivación. Me imagino que no sé, pienso en futbolistas pobres que tratan de que por el amor a su familia, por el amor a su gente, por el amor a su hermano, a su mamá, tratan de exprimir sus talentos para poder llevar a crear una realidad diferente. No solamente crear jugada y crear dinero, sino que crear una nueva realidad, crear una nueva dimensión de vida para su gente. Pienso también en el caso de Andrea Gassi, que Andrea Gassi fue un tenista soberbio, extraordinario, pero el tipo hace unos años atrás escribió un libro que dijo que lo primero que dice el libro es que él odia el tenis. Y aún Ah, así sí recuerdo eso. fue capaz de ser un gran creador y un innovador, un tipo fuera de serie dentro del circuito que tuvo todo lo que quiso, hizo todo lo que pudo, hizo todo lo que no pudo incluso. Entonces te encuentras con circunstancias en que, claro, es posible de explicarlo desde la mirada del concepto de amor como sea que tú lo entiendas, pero yo creo que más que nada tiene que obedecer a una motivación, que es como lo que compartíamos un poco antes, que es este motor que te lleva a querer hacer algo sin la necesidad de que factores externos lo limiten o le quiten el propósito. Yo creo que es súper valorable la intención del futbolista como Alexis Sánchez, por ejemplo, creo, que vuelve a Tocopilla constantemente y todo eso, ¿cachai? Que es una figura súper común. Eh, Sin embargo, guardo una distancia entre Alexis Sánchez, por ejemplo, y Sass, creo que se llama, que es la cantante francesa que canta Ujú. impresionante, como Edith Maravillosa. Piaf, ¿cachai? Claro, que ella grabó un par de canciones en circunstancias de calle, ¿cachai? Según lo que entiendo. Y se mandó mochilear por Europa, se mandó a cambiar, ¿cachai? Y cuando volvió, ni siquiera volvió, estando fuera de su país, escuchó su canción sonar en la radio y que esa canción tenía, no sé, millones de visitas, ¿cachai? Millones. Volvió a Francia y estaba aterrada porque finalmente no concebía cómo había pasado eso con algo tan simple, ¿cachai? Mm. Ahora el futbolista, llevado al otro punto, el futbolista que vuelve a Tocopilla, por ejemplo, o que vuelve a su ciudad natal, el Tevez que le pone bueno ahí, vuelve a su casa, ¿cachai? Como, o el Arturo Vidal, no sé, no me gusta mucho el ejemplo, pero que chanta un estadio o tiene no me acuerdo cómo se llama el equipo de Arturo Vidal, Rodelindo ¿cachai? Román. Tiene una motivación, el Rodelindo ese, Rodelindo Román. Yo creo que tiene una misión más,
vinculada, insisto, a las ganas de poder darle una vuelta de mano al destino, a decirle, mira, este soy yo, este es el que creció, este es el que volvió, este es el hijo pródigo, ¿cachai? Y hace lo que hace justamente por el ego, insisto, ¿cachai? Entonces, Sass, por el contrario, lo que hace es retirarse de la cancha cuando escucha esto y entiende que su canción tiene millones de visitas por todo el mundo. Y la flaca lo que hace es irse para adentro, porque la diferencia entre una cosa y la otra, ¿cachai? Que es un ejemplo súper burdo. Insisto con Pepe Mujica que se va al campo a vivir y no es una fachada, el loco está ahí, ¿cachai? Presidente que se retira con toda la bomba y petaca diciendo que es un estadista, por ejemplo. Eh, es la visión personal. ¿Cachai? Es la visión personal. Es la decisión Mira, de entender el amor, acá, ¿cachai? Entender lo que... Yo me fui a la cresta, toda la pregunta, pero sorry. Digo. no, pero está súper bien. Mira, la Cami vuelve porque está súper activa la Cami y se lo agradecemos, de todas maneras. Nos dice, nos emplaza, siento que nos está emplazando y encuentro la raja eso, porque nos pregunta Por que favor. cuál sería para usted la finalidad de crear y qué emoción les produce el resultado de su creación. Hagámoslo como desde nuestra perspectiva, po. ¿Tú querís partir tú? Como músico, Sí. la pregunta es qué emoción me significa crear, en términos de ego, tal vez, o algo así. Mira, no, te dice que sí, qué emoción te produce el resultado de tu creación y cuál es la finalidad para ti de crear. Eh, yo creo que claramente, para mí por lo menos, es expresar, ¿cachai? Expresar un momento, plasmarlo en el tiempo. Hay canciones que si tú no grabáis en el momento se pierden, porque no tienen la misma intención que tenían para cuando las sentiste hacer, ¿cachai? Eh, entonces, puta, sorry, me voy un poco con la pregunta, estoy realmente un poco volado. Eh, creo que... Hoy se me fue la pregunta, porque estaba mi hija acá al lado y se paró y se fue y me fui con ella. Repíteme la pregunta, por favor. Mira, Perdón. partamos por una. ¿Cuál Dime. sería para ustedes la finalidad de crear? Partamos por eso. Ah, ya, ahora sí. Perdón. Expresar, sin duda, expresar. Sacar afuera, algo que no podéis tener más adentro. ¿Cachai? Hay tantas formas de comunicar que el cuerpo quiere transmitir, no solamente hablando, que la sensación, el disfrute, el goce, la posibilidad de poder hablar de otra forma, te genera, en mi caso, un desahogo, ¿cachai? Que me deja tranquilo y que no me suelta si no lo hago. Mm. A mí me pasa, por ejemplo, Ujú. o me pasaba en el ámbito musical y, y me pasa ahora en el fútbol, que comparto eso. Creo que la finalidad de crear es manifestar o dejar eh, que se exprese de algún modo el sello que tú tienes como individuo. Y creo que la finalidad inicial tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con quizás no el proceso creativo en sí, pero sí el hecho de crear algo o de hacer aparecer algo, por decirlo de algún modo, ya sea una canción, ya sea una jugada, ya sea un estilo de juego, o ya sea un libro, lo que sea, es este afán de perpetuar, de dejar huella, de hacer notar de que estuviste, de que va a manifestar de algún modo con todas tus vivencias, con todas tus experiencias y con todo, con tu mirada, un mensaje. Y ese mensaje puede ser, como ya te dije, un equipo que juegue de una manera en específico, como una canción sobre un tema en específico. ¿Cachai? O sea, yo creo que para mí, por lo menos, en ese proceso tiene que ver con, con eso. Creo que la finalidad finalmente tiene que ver con una intención de dejar huella, de dejar algo. Estoy como Aquiles, Claudio, que quería trascender en la historia
como el guerrero supremo de todos los tiempos. Eh, yo creo que, puta, yo pienso lo contrario, Claudio. Yo no tengo, no podría decirte que no espero el reconocimiento. Creo que sería un error o una mentira hacia mí mismo principalmente negarlo, ¿cachai? Sin embargo, lo que por lo menos he aprendido con el tiempo es que trabajar en base al reconocimiento es un motor que no te lleva a un buen puerto, Ah, ¿cachai? no, Es pero un no barco se que me no te lleva. entienda mal, no se me entienda mal, o sea, yo no tengo aspiración ni tampoco mi motivación fue el reconocimiento para nada. Yo creo que, yo creo que por eso la base de todo eso de todo esto es el concepto de comunicación, de expresión, que más que todo, más que esperar la opinión o lograr como que te adulen o que te reconozcan, tiene que ver con dejar una huella. Eh, es solo eso. No ser como el gran intérprete de la música, ni tampoco ser el gran entrenador, sino que tiene que ver con que estuviste, eso, que fuiste, que si tienes la posibilidad de hacer aparecer algo, que se note que fue tuyo y no de otro. ¿Se entiende? Comprendo. Sí, te entiendo. Y yo El creo, concepto de huella me aclara más las cosas, ¿cachai? Es la que perdura en el tiempo después de... No sé si me estás escuchando porque aparece un círculo que da vuelta en tu rostro, Claudio. sí, se te escucha. Voy a seguir hablando por si acaso. ¿Me escucháis? Sí. Dale. Sí, Ya. sí, se te escucha. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Sí? A ver, Sí, se ¿sí? te escucha perfecto. Sí. Maravilloso. Creo que efectivamente el concepto de huellas es algo que tiene que ver más con reconocer una visión de la realidad, ¿cachai? Tu propia visión y quizá dejarla ahí para que otros tal vez puedan identificarse con ella o simplemente porque quisiste sacarla, ¿cachai? Me quedo más con con la segunda que con la primera. Eh, me cuesta, me costaría entenderlo como te lo mencionaba. Sé que la idea es otra, ¿cachai? Pero hacer las cosas por los demás en el sentido de que me quiera ganar el aplauso, por ejemplo, es Mm. algo que se me presenta al frente, ¿cachai? Y en el momento que se me presenta y lo veo como algo posible, ya para mí es una señal de decir, ok, para un poquito, colócate un poco más atrás, ¿cachai? Busca bien la forma de comunicarte y hacer las cosas de manera fría, ¿cachai? Desde el punto de vista del ego. Porque si lo hago de la otra manera, me pierdo en el camino. Y lo tengo muy comprobado, ¿cachai? Entonces, siento que la humildad de la creación debe ir de la mano también de la prudencia de cómo expresarla, para que esa huella quede, para que esa huella no se la borren las olas, ¿cachai? Si quieres dejarla ahí por si alguien la quiere pisar de nuevo. Mm. Sí, coincido, coincido. Ujú. Pero, pero aún así siento que no está de más eh, asimilar o reconocer de algún modo de que cuando aparece algo, cuando uno crea algo, ese algo tiene mucho de ti, tiene mucho de lo que tú eres y de lo que tú pretendes expresar, pretendes comunicar. Por lo tanto, me gustó eso del concepto de esa huella desde un punto de vista de la humildad, en donde alguien más puede pisar a través de ese trayecto. Creo que entenderlo de ese modo facilita mucho nuestro paso, facilita mucho el tránsito que vaya a tener dentro de esto, porque uno tiene un tiempo súper limitado. Y qué mejor que construir algo que puede seguir ampliando sus dimensiones. Te escuché como el párroco del Coco Legrand cuando habla así, "Das nicht wahr", la última parte. Pero te entendí, sí te entendí. Yo creo que siento, Claudio, que los procesos creativos, el ser humano es creativo de por sí, ¿cachai? Y es imposible no asumirlo de otra forma. Y cuando el ser humano no se concibe como alguien creativo,
es porque está poniendo la atención a cosas que efectivamente te sacan de lo que te hace ser humano. ¿Cachai? Nadie es más creativo que el otro, sino simplemente unos colocan más trabas que otros para que te fluyan mejor las ideas. ¿Cachai? Mm, Eh, y pienso que tiene mucho que ver, insisto, esta idea que la Cami, mejor dicho, planteaba respecto al amor como esencia, como una energía que te hace ser quien eres, esos 21 gramos que pierdes cuando mueres, ¿cachai? A algo que efectivamente, en cuanto al amor, mejor dicho, te deje apegado a una idea que tenga que ver con lo que tú proyectas, con lo que tú quieres, ¿cachai? Ser en cuanto a eso. mm. Son un poco enredado, pero es una proyección del ego, No, te básicamente. entendí. Alguien que no... Oye, ¿y qué es lo que te caga el proceso de crear? ¿Qué es lo que de plano no te lo permite? ¿Qué es lo que te cierra todas las puertas para poder crear? Wow, yo creo que ahí hay un punto importante. Yo siento que lo que podría cerrarme efectivamente la creación es justamente eso, todo lo contrario, no querer hacerlo, darle importancia a cosas que no hay que darle importancia finalmente. ¿Cachai? Es innegable que en los procesos de equipo, tú como entrenador, ¿cachai? Que la orgánica tiene bemoles y sostenidos, pues. Hay gente que finalmente en apariencia podrían ser un poco más lastre, uno incluso siendo lastre, ¿cachai? De los demás, eh, sobre las cuales si nosotros nos permitimos mirarnos como lastres o interpretar como lastres a los demás, se presentan esas barreras de creatividad que finalmente te hacen crecer, ¿cachai? Si cada problema que tú podís tener, en cualquier circunstancia, es porque tú decides tenerlo, ¿cachai? Y si tú decidís que ese problema se repita una y otra vez, va a limitar una y otra vez tu creatividad en el mismo ámbito. ¿Cachai? Hasta cuando nos atrevamos a mirarlo de frente y decir, chucha, en realidad ese problema no es más que un reflejo de lo que soy yo y lo que yo tengo que resolver conmigo. Mm. Mira, no nos hemos dado ni ¿Mm? cuenta y ya hemos estado hablando casi 2 horas respecto a este concepto. Creo que eh, si bien venimos de ambiente y de contextos totalmente distintos para poder entender algo, creo que hay muchos puentes que se comunican. Y si bien es cierto, es un fenómeno que es muy puro y muy auténtico desde cada una de nuestras veredas, eh, creo que sí tiene algo que puede establecer esa unión. Llámese eso que tú expresaste como el algo sistémico. ¿Cómo fue el concepto que me dijiste? Percepción sistémica, para patear penales, Percepción, claro. sistem- percepción sistémica, por ejemplo, o que alguien lo llame inspiración, o que alguien lo llame acción inconsciente, o automatismos, como se conoce en el deporte. Eh, Podemos llamarlo y ponerle los conceptos que queramos, pero creo que, y la razón que me motiva tanto y por la que te agradezco tu tiempo, por la que le agradezco el tiempo a todos los que ya pasaron, como la Fran y la Anto, y los que vayan a venir, es porque podemos dedicarnos a hablar de esto mucho rato sin darnos cuenta, como pasa ahora. Podemos encontrar puntos que no nos parecen y podemos darnos cuenta de que las limitantes obedecen a circunstancias individuales, pero la motivación puede ser algo que podemos compartir. ¿Se entiende? Entonces, Completamente. ya como cerrando, te agradezco mucho tu tiempo, tu honestidad, te agradezco mucho lo que nos entregaste. Creo que es bastante rico manejar nuevos conceptos y nuevas ideas desde una visión como la tuya. No llegamos ni siquiera a hablar acerca de los proyectos individuales, no fue ni siquiera necesario para poder explorar esto y eso creo que hace que para la gente que tuvo la oportunidad de verlo, o la que lo vaya a ver después, se dé cuenta de que esto de la creatividad no obedece al ego, que tiene que alejarse del ego.
y que es algo que ojalá le pongamos más atención. Y para eso estoy abriendo estos espacios y eres bienvenido cuando quieras volver. Eres un amigo muy querido de parte mía y te agradezco que hayas de una aceptado mi invitación. Por mi parte, Claudio, te agradezco también, me hiciste la invitación, creo que quería conversar contigo hace mucho rato. He encontrado, no sé, sí, a la distancia muchos puntos, muchos puertos, muchas conexiones contigo en común y se me hacía urgente una conversación pronta y creo que te lo manifesté en más de una ocasión. Me parece súper propicio que tú, como kinesiólogo, también como deportista o entrenador de fútbol, ¿cachai? Y también entrenador de fútbol, amante de la música y también un buen lector, puedas hablar de creatividad, ¿cachai? Porque finalmente también tienes esa chispa de mantenerte en movimiento constante y por eso no me extraña para nada. Así que dentro de lo mismo, Claudio, y para no alargarme mucho, solo felicitarte porque me parece maravilloso lo que estás haciendo y ponerme a tu disposición cada vez que quieras en cuanto a la canción que me propusiste o lo que sea, hermano. Eso, Que te vaya muy bien. eso está demasiado anotado en la lista de post-coronavirus. ¿Ya? Vamos con todo. Oye, un abrazo grande y estamos al habla. ¿Ya? Un abrazo. Cuídate. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao.